127 millones de personas. Esa es la cifra casi inimaginable de soldados que lucharon en la Segunda Guerra Mundial si se suman todos los países implicados. Entre tantos millones de personas, también hubo soldados que lograron hazañas que parecen completamente imposibles y que llegaron a ser más peligrosos que compañías enteras. Fueron tan célebres y temidos que, hasta el día de hoy, muchos de ellos siguen siendo conocidos sobre todo por sus apodos, nombres como el Exterminador, Mad Jack o Lady Death. Y esas son precisamente las historias que vamos a contarles ahora. Empezamos con un hombre que pasó a la historia como la Muerte Blanca, Simo Häyhä. Este finlandés sirvió en la Guerra de Invierno entre Finlandia y la Unión Soviética entre 1939 y 1940 durante apenas 100 días, y aún así, en ese breve periodo, consiguió convertirse en el enemigo más temido de la Unión Soviética. Como francotirador, Simo Häyhä desarrolló una táctica que le permitía volverse casi completamente invisible en el paisaje invernal cubierto de nieve. Simo Häyhä se enterraba en la nieve con ropa de camuflaje blanca y esperaba durante horas a temperaturas que podían caer hasta los 40 grados bajo cero, hasta que los enemigos se acercaban. Incluso se metía nieve en la boca para que su aliento no se viera elevándose en el aire. A diferencia de los francotiradores habituales, el finlandés evitaba por completo usar una mira telescópica en su fusil y apuntaba únicamente con las miras metálicas del arma, es decir, con el alza y el punto de mira. Así no tenía que levantar la cabeza al apuntar al enemigo, y ningún reflejo del cristal de una mira podía delatar su posición. Entonces, aquel tirador excepcional abatía a los soldados soviéticos uno tras otro, sin que ellos siquiera pudieran saber de dónde venían los disparos. En total, en solo 3 meses y medio, Simo Häyhä eliminó por sí solo al menos a 505 soldados enemigos, según las cifras confirmadas. Sin embargo, algunas estimaciones sugieren que la Muerte Blanca pudo haber acabado en realidad con hasta 800 enemigos en ese corto periodo. De hecho, Simo Häyhä era tan temido que los soviéticos acabaron ordenando ataques completos de artillería contra la supuesta posición de un solo soldado. Hacia el final de la guerra, Häyhä recibió un impacto directo en el rostro de un proyectil explosivo enemigo, que le arrancó la mitad de la mandíbula izquierda, pero sobrevivió, y más tarde vivió una vida tranquila como criador de perros hasta 2002, cuando en las entrevistas le preguntaban qué sentía después de haber quitado la vida a cientos de personas. El finlandés respondía simplemente: el retroceso. Mientras Simo Häyhä era tan peligroso por sus tácticas frías y su serenidad, John Malcolm Thorpe Fleming Churchill era todo lo contrario. Este oficial británico era temido por sus enemigos porque era salvajemente impredecible, y desde luego no recibió el apodo de Mad Jack por casualidad. De hecho, el británico fue a la guerra llevando un arco largo medieval, una espada ancha escocesa y una gaita. Sí, lo oyeron bien. Mientras a su alrededor la Segunda Guerra Mundial se libraba con ametralladoras, tanques y bombarderos, Mad Jack luchaba contra sus enemigos más como William Wallace en la película Braveheart. Durante un peligroso desembarco en Italia, por ejemplo, fue el primero en saltar de la lancha de desembarco, tocó una canción de batalla escocesa con su gaita, lanzó una granada y después desenvainó su espada para cargar contra el enemigo. De ese modo, no solo mató a soldados enemigos uno tras otro, sino que además capturó repetidamente, por su cuenta, a enormes grupos de tropas enemigas. En 1943, en Salerno, Italia, él y un único compañero se infiltraron de noche en un campamento alemán y él iba armado solamente con su espada. Allí sorprendió a un centinela y lo obligó, con la hoja en el cuello, a llamar a sus camaradas desde la oscuridad, uno por uno. Los alemanes siguieron la voz familiar de su guardia y se rindieron de inmediato al ver al alto oficial británico con la espada. Y así, aquella noche, Mad Jack capturó la increíble cifra de 42 soldados fuertemente armados. Churchill entendía que se puede desorientar por completo al enemigo haciendo algo que nadie espera en absoluto.
El siguiente soldado de nuestra lista se convirtió en el militar más condecorado de toda la historia de Estados Unidos en enero de 1945, después de una acción más que extrema. Lo que hizo suena como algo sacado directamente de una película de Rambo, aunque físicamente, el estadounidense era todo lo contrario del famoso personaje de acción. Audie Murphy medía solo 1,66 m y con apenas 50 kilos era tan delgado que al principio se burlaron de él y fue rechazado tanto por los Marines como por los paracaidistas. Después de varios intentos fallidos, finalmente fue aceptado en el ejército de Estados Unidos en 1943, a los 20 años. Pero Audie Murphy demostró rápidamente que no hace falta ser un combatiente grande y musculoso para convertirse en uno de los soldados más peligrosos de la Segunda Guerra Mundial. En solo 2 años, eliminó por sí solo a más de 240 soldados enemigos, capturó a innumerables más y también destruyó media docena de tanques. Pero la acción que lo convertiría en una leyenda tuvo lugar en enero de 1945, en un bosque nevado de Francia. La unidad de Murphy se había reducido a solo 19 hombres, capaces de seguir combatiendo cuando de pronto, una enorme fuerza de infantería alemana, acompañada por 6 tanques, avanzó hacia ellos desde el bosque. Murphy ordenó a sus hombres retirarse, mientras él se quedaba atrás completamente solo. Lo único que le quedaba era un cazacarros M10 en llamas que había sido abandonado por su tripulación. Como el vehículo estaba lleno de munición y combustible, era básicamente una bomba de relojería, pero Murphy simplemente subió a la plataforma abierta del cazacarros en llamas, agarró la ametralladora pesada y abrió fuego. De manera increíble, consiguió contener por sí solo a toda una compañía alemana. Mientras abatía a soldados alemanes uno tras otro, unos 50 en total, al mismo tiempo utilizaba un teléfono de campaña para coordinar ataques con su propia artillería. Durante el combate, recibió un impacto en la pierna, pero siguió luchando sin descanso hasta quedarse sin munición. Después de la guerra, Murphy también se convirtió en estrella de Hollywood e incluso se interpretó a sí mismo en la película bélica Regreso del Infierno. Pero hasta su muerte, en un accidente aéreo, en 1971, Audie Murphy sufrió trastorno de estrés postraumático durante el resto de su vida y dormía con una pistola cargada bajo la almohada por pura paranoia. Después, viene Lyudmila Pavlichenko, que se convirtió en la francotiradora más letal de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el apodo de Lady Death, aunque en aquella época ese papel no estaba pensado para mujeres. Cuando los nazis atacaron la Unión Soviética en 1941, Lyudmila Pavlichenko en realidad estudiaba historia en la Universidad de Kiev. Como hacían falta enfermeras en el frente, el ejército quiso asignarla inicialmente a esa función, pero Lyudmila Pavlichenko se negó firmemente a convertirse en enfermera y pidió, en cambio, que le permitieran probar como francotiradora. Como tenía mucha experiencia con fusiles por haber formado parte de un club de tiro, finalmente fue enviada al frente como francotiradora. En menos de un año, Pavlichenko eliminó a la increíble cifra de 309 enemigos en distintas operaciones, lo que le valió el nombre de Lady Death. Demostró ser especialmente hábil en los duelos contra otros francotiradores. Pavlichenko a menudo permanecía completamente inmóvil en el barro durante días, sin comer ni moverse, esperando simplemente a que el francotirador enemigo cometiera el primer error. Solo en esos duelos, al menos 36 francotiradores alemanes de élite cayeron abatidos por ella. Después de la guerra, terminó sus estudios de historia y trabajó como historiadora hasta su muerte en 1974. Gracias a su fama, también se convirtió en la primera ciudadana soviética recibida por un presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca. De esta francotiradora legendaria, pasamos ahora a todo lo contrario, un soldado alemán que se convirtió en uno de los soldados más peligrosos de la Segunda Guerra Mundial por sus increíbles habilidades en combate cuerpo a cuerpo. En el bando alemán había ingenieros de asalto altamente especializados, cuya misión era eliminar sistemas de búnkeres enemigos fuertemente fortificados, allí donde la infantería ordinaria fracasaba. Uno de ellos era el cabo Heinrich Schultz. Schultz era operador de lanzallamas. Eso significa que no iba equipado con armas convencionales, sino que llevaba consigo un lanzallamas. En concreto, buscaba posiciones profundamente enterradas bajo tierra, donde los enemigos se atrincheraban,
y empezaba a expulsarlos de forma sistemática. Así recibió su apodo, el Exterminador. Durante sus misiones, además del lanzallamas, cargaba a la espalda pesados depósitos altamente explosivos, llenos de aceite incendiario y gas propulsor. Cualquier impacto enemigo podría haberlo convertido en una bola de fuego humana. Como los lanzallamas de la época solo tenían un alcance de unos 25 metros, Schultz tenía que arrastrarse hasta acercarse peligrosamente a los búnkeres de tierra enemigos, bajo un fuego enemigo intensísimo. Una vez allí, disparaba su chorro de fuego a través de las troneras enemigas, matando o incapacitando a todos los que se escondían dentro de los búnkeres. De hecho, un chorro de fuego impulsado a alta presión dentro de una habitación cerrada consume todo el oxígeno disponible en el espacio en fracciones de segundo, genera un efecto repentino de presión y llena el lugar de monóxido de carbono extremadamente tóxico. Como el enemigo estaba tan aterrorizado por el implacable exterminador, a menudo huía en cuanto lo veía desde lejos. Y eso, a pesar de que, a larga distancia, en realidad ellos tenían muchas más posibilidades que él. Aunque Heinrich Schultz era solo un simple cabo, acabó recibiendo la Cruz de Caballero por sus misiones, la máxima condecoración de la Wehrmacht al valor. Por último, llegamos a Leo Major, este francotirador franco-canadiense, que se hizo conocido como el Inmortal, es considerado uno de los soldados más peligrosos de la Segunda Guerra Mundial, porque, en abril de 1945, liberó casi por sí solo la ciudad de Zwolle, en los Países Bajos. Aquella noche, se infiltró en la ciudad ocupada por los alemanes y, lanzando granadas y abriendo fuego desde distintos puntos, creó la ilusión de una enorme fuerza canadiense. Como los soldados alemanes creían que estaban prácticamente rodeados, Leo Major pudo capturar a decenas de ellos hasta que el resto de la guarnición huyó. El hecho de que el franco-canadiense consiguiera hacer esto cerca del final de la guerra se debió únicamente a que nunca se rindió, por terrible que fuera su situación. De hecho, Leo Major sufrió repetidamente heridas que habrían enviado a cualquier otro soldado directo a una silla de ruedas y de vuelta a casa. Todo empezó un año antes, cuando una granada de fósforo explotó justo al lado de su rostro durante un tiroteo con una patrulla de las SS. Leo Major perdió el ojo izquierdo. Sin embargo, cuando los médicos quisieron enviarlo a casa, él se negó y dijo, con una frialdad absoluta, que como francotirador de todos modos solo necesitaba un ojo. Después, siguió combatiendo con un parche. En febrero de 1945, su vehículo pasó por encima de una mina antitanque. Major salió despedido por los aires, se fracturó la espalda en 3 puntos y se destrozó ambos tobillos. Una vez más, los médicos le dijeron que la guerra había terminado para él, pero Leo Major escapó del hospital en cuanto pudo volver a caminar y se presentó de inmediato otra vez en el frente. A pesar de todas sus graves heridas, el Inmortal siguió avanzando como un zombi, y sin su determinación incansable, probablemente Zwolle nunca habría sido liberada con tan poco derramamiento de sangre. Si este video te pareció interesante, deja un like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.